En este video vamos a ver cómo calcular un momento. Ya vamos a ver aquí dos casos y en otros videos entonces vamos a ver otros casos distintos. En general son como 5 casos que podrían presentarse en el fondo en un eventual problema. ¿Ya? Entonces el ejercicio dice, para el caso ilustrado en la figura, determina el momento de la fuerza con respecto al punto O. Entonces este es el punto de origen y aquí es donde voy a calcular el momento. Dijimos entonces que momento era un vector y que se definía como fuerza cruz desplazamiento. Y que si yo quisiera calcular entonces el escalar del momento, el módulo en el fondo o el valor, eso se podría definir como fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que forman entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces fíjense que aquí en este caso la fuerza vale 100 y la vamos a anotar aquí, fuerza es igual 100 newton. El desplazamiento en este caso, porque quiero trasladarla desde este punto hasta el punto O, serían entonces 2 metros. Y el ángulo que forman entre ellos, si yo hago y dibujo aquí el vector desplazamiento y dibujo el vector fuerza, siempre juntando poto con poto de las flechas, ¿ya? El ángulo que forman es de 90 grados. Entonces el ángulo aquí, 90 grados. Entonces vamos a reemplazar, miren, el momento entonces en su módulo va a ser igual a la fuerza que vale 100 newton por 2 metros y por el seno de 90. ¿Cuánto vale el seno de 90? Si lo ponen en su calculadora, el seno de 90 es 1. Por lo tanto, el momento en su módulo va a ser igual a 200 newton por metro. Y solamente entonces se traduciría en este caso en fuerza por desplazamiento, porque el ángulo que forman es de 90 grados. ¿En qué sentido? Fíjense, el momento va desde la fuerza hacia el desplazamiento, porque dice fuerza cruz desplazamiento. Entonces voy a hacer una flechita desde la fuerza hacia el desplazamiento y esto quedaría girando en sentido entonces horario. Y el momento en sentido horario es negativo. Entonces le ponemos un negativo ahí. Y aquí también. ¿Ya? Y ahí entonces está calculado el momento, en ese caso 1, que era el más sencillo. Pero fíjense en este siguiente caso. Aquí le puse caso 2. Eh, Ahora tengo que hacer lo mismo, calcular el momento en el punto de origen, no, pero fíjense que ahora que la fuerza está horizontal y tienen un desplazamiento vertical y otro horizontal, ¿ya? Tengo dos desplazamientos. Entonces, volvemos a escribir. Momento igual a fuerza cruz desplazamiento, ambos vectores, y el módulo del momento entonces va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento y por el seno del ángulo que forma. Voy a anotar lo mismo, miren, fuerza vale 50 newton. Desplazamiento, y ahora importante, ¿cuál sería el desplazamiento? Entonces, habría algún alumno que podría decir, profe, el desplazamiento es este, que vendría siendo la hipotenusa del rectángulo. Y yo le diría, está correcto, ese es el desplazamiento. Pero también el desplazamiento podría ser solo el 0,75. ¿Por qué? Porque como la fuerza está horizontal, y ese desplazamiento también está horizontal en el mismo sentido, el ángulo que van a formar entre ellos va a ser 0 grado y el seno de 0 es 0. Lo vamos a calcular aquí para que les quede más claro, ¿ya? En este caso vamos a anotar el 2, perdón, vamos a anotar 2 metros en el eje X y le vamos a poner un hitongo más 0,75 metros y eso en J tongo. Y ahí ese sería en el eje Y. Y el ángulo entonces sigue siendo, en algunos casos, 90 o 0. Entonces lo vamos a tener que evaluar caso a caso, ¿ya? Vamos a mejor borrarlo. Y vamos a escribir la ecuación. Momento, entonces, módulo del momento, va a ser igual. Fuerza vale 50 newton. Entonces vamos a suponer que esta fuerza primero tiene que subir por, entonces, 0,75 metros. Y en este caso el seno del ángulo que forman sería 90 grados, porque la fuerza está así
y el desplazamiento sería hacia arriba, que sería el desplazamiento en Y, porque está en J tongo. Entonces sería fuerza cruz desplazamiento y me quedaría girando en sentido horario, por lo tanto es negativo y el ángulo que forman son de 50 grados. Y le voy a poner el signo negativo ahí y le voy a poner seno de 90. ¿Ya? Yo ya sé que el seno de 90 es 1 y lo voy a tachar. Y ahora entonces la misma fuerza de 50 newton la vamos a desplazar por el eje X. Entonces le vamos a poner aquí 2 metros por el seno del ángulo que forman. Y me fijo ahora, miren, la fuerza sigue yendo hacia acá, pero el desplazamiento iría entonces en el mismo sentido, porque quiero llegar al punto cero. Entonces la fuerza y el desplazamiento están hacia el mismo lado y forman un ángulo entonces de 0 grados. Y el seno de 0, si ustedes lo ponen en su calculadora, es 0. Por lo tanto, todo este factor se anula y se hace 0 y no se considera. Por lo tanto, el momento, en ese caso, pasó a ser menos 50 newton por 0,75 metros. Y eso va a ser igual a 37,5 newton por metro. Entonces, casos así en el fondo, esto vendría siendo lo más fácil que nos podría parecer y aquí ya se tornó un poco más complejo. Yo también podría haberlo solucionado calculando la hipotenusa, pero tendría que haber calculado el ángulo, que hubiese sido entonces este ángulo de acá. Y esa sería en el fondo otra forma de poder calcularlo, ¿ya? Considerando que quizás haya alguna dificultad en calcular ese ángulo. Ahora, como forma un triángulo rectángulo, creo que sería fácil calcular ese ángulo porque debiese ser el mismo ángulo que se formara acá, ¿ya? Pero ahí ya es meterse en más trigonometría y mucho más matemática. En cambio, esto era lo más sencillo.